Vamos a gozarlo un poquito, ¿ok? Con un mazo el cual, bueno, pues no escatima en recursos, ¿no? Por así decirlo. Básicamente vamos a jugar Banner Ramp, es decir, es un mazo que, como podéis esperar, tendrá un montón de tronchos gigantes, ¿no? Y pequeñas cositas para rampear hacia esos tronchos, ¿no? Básicamente. Como tenemos en pantalla, bueno, pues tenemos eso, la Banner Ramp, y tenemos aquí la cantidad de bichos gigantescos que en cuanto entre van a darnos una ventaja increíble, ¿no? Puede ser coma, bueno, es un... ya sabéis, es un mazo y ahora mismo estoy teniendo mazos, ¿no? De estándar, los cuales no están en el metajuego, pero que, bueno, es normal, ¿no? Ya que al fin y al cabo he traído todo el metajuego, casi todo, ¿no? Así que ya lo que queda es hasta que rote mazos así un poquito divertidos, ¿no? Y, bueno, pues originales, más que nada. Tenemos coma, la serpiente cósmica, una carta que se jugaba hace mucho tiempo, bueno, pues... que ya no vi el juego, ¿no? Pero que no está nada mal, obviamente, para rampear a ella y en cuanto entre no puede ser contrarrestada. Y ya poniendo una serpiente azul en cada mantenimiento y luego puede hacerla indestructible, puedes ir en permanente objetivo, puedes hacer un montón de cosas sacrificando serpientes, ¿no? En este caso. Tenemos básicamente, aparte de ello, tirando a la industria, una nueva carta muy buena de hecho, o sea, planteada incluso en jugar en Modern, ¿ok? En Amulet Titan en este caso. Y bueno, pues la tenemos aquí en este mazo. Tenemos que por 7 es un 7-7 con alcance a arrollar, con, bueno, pues que cuando entre al campo de batalla elegimos dos opciones: o destruimos artefacto o encantamiento objetivo, podemos hacerla dos veces si queremos, o ganamos 5 o 10 vidas, o ponemos 1 o 2 tokens 4-4, o ponemos un contador o 2 de escudos, ok, sobre una criatura que controlemos. No está nada mal tampoco. Seguimos con Horror Destrozcascos, una carta bestial brutal, ok, que bueno, es muy difícil también hacerle target, ¿no? Por el tema de que cuando entra, si jugamos hechizo, podemos devolver hechizo a la mano o permanente que queramos. Y por último, un par de guardas de santuario, que como bicho así gigantesco. De hecho, esto está mal un poquito, porque es que no sé si me va a dejar, pero ojalá que no. No me deja, creo que no me deja hacer aquí una, bueno, una especie de mini raya. Vale, sí, perfecto, ok, me ha dejado. En este caso sería así, ¿no? Coste 7 en ese caso y coste 6, ok, lo habrá puesto mal, ok, no lo sé. Tenemos Green and Seven aparte de todo, bueno, pues una carta que no está nada mal, aparte comba un poquito con la carga de Zika, la sinergia esa típica. Tenemos Teferi sobre todo por el tema del +1 para enderezar permanentes y rampearnos, que es lo que queremos. Tenemos Cultivador de Quandrix para rampear aparte también Druida de Nuca Invierno. Tenemos 4 posados adinerados, tenemos un par de Hedros Floral Enredado para jugarlo o como bicho o como Landrop. Tenemos un par de Negars para aprovechar un poquito el color azul y también para aprovecharlo tenemos desactivación de Hardware en forma de counter, en forma de Landrop, depende de la situación, lo que queramos. Y por último en el coste 3 tenemos Anillo Duplicador. Una carta que habrá gente que me dirá, bueno, pues esto es una puta mierda. Es cierto que hay muchos mazos, casi ningún mazo entra esto, ¿no? Pero en este mazo entra bastante bien porque tenemos Teferi, es decir, podemos enderezarlo perfectamente. Podemos enderezar incluso una criatura, una tierra y un artefacto. Así que podemos darle incluso 3 manas para rampearnos en el turno, lo cual no está nada mal, es una sinergia muy bruta. Por último, contando con las tierras, que no sé cuántas llevamos, voy a contarlas un momentito. Tenemos en total de tierras, donde se ve, aquí 24 tierras, más las flipales obviamente. Y entre ellas tenemos Sotaguara, un poquito de todo, ¿no? Básicamente tenemos Sotaguara, tenemos dobles, ¿no? Todas las que podamos. Tenemos, creo que aparte aquí, Iganjo no llevo, creo que es que aparte de Iganjo no llevo. Tenemos Sotaguara y creo que poco más. Alguna Maslan puede ser, aquí Guarida de la Hidra. Y vale, un par de saludadores gigantes a las tormentas, está bien. Vamos a ver qué tal va el mazo, lo cierto es que me mola bastante, ok, me gusta mucho. Y bueno, pues eso, a ver cuántas ganamos con él. Vale, una buena mano, la verdad. Tenemos 3 colores, tenemos aquí, bueno, algo de counter, ¿no? Para así decirlo, para defendernos. Tenemos aparte también de coste 4 carroza de Zika y tenemos el cultivador de Quandrix, ok. Todo sería cuestión de tiempo a esperar de que llegara alguna cosa más grande. Que no es ningún problema, llevamos un montón de tronchos, es muy fácil robar alguno, ok. Y bueno, pues al fin y al cabo también defenderlo, tenemos negar, tenemos desactivación, tenemos un poquito de todo. Lo que no sé es con qué salir, o salgo con la desactivación, tapeado, claro, o salgo de alguna tierra, de cualquier tierra hasta escalar el turno, la verdad. Yo creo que si no es necesario tirar la desactivación en forma de Landrop, no lo voy a hacer, sobre todo porque me gustaría conservarla, ¿no? Vamos, más que nada. Pero sí, yo creo que no hace falta. La verdad, por lo menos por ahora, llevamos bastante tierra, ¿no? Llevamos también Landrops en plan, bueno, pues cosas flipeables, ¿no? Para jugar, y mira, aquí tenemos otra tierra, es decir, perfecto, no hace falta. Vamos a hacer mana verde por ahora, damos turno. Por eso lo digo, porque puede ser nos ayuda, ¿ok? No hace falta tampoco jugarlo si no es necesario. Lo que voy a hacer es jugar el carroza de Zika, incluso el cultivador, me quito tierra de en medio, ¿no? Y así estoy más cerca de encontrar algún troncho o algo más grande para jugar. Naturalista, mira, por ejemplo, en este caso venía muy bien la desactivación, ¿no? Contra en este caso naturalista. Y bueno, pues estamos jugando contra un tier 1 en este caso, que es Selesnya Enchantment, seguramente. Selesnya últimamente se ve mucho más que Naya, así que seguramente sea Selesnya. Seguramente, puede que no. Pero bueno, en este caso contrastamos una baza muy importante suya, lo cual está bastante bien. Me clava otra, no puedo hacer nada ahí, pero oye. Voy a tirar de verde en este caso.
Sobre todo porque no llevamos tantas cosas blancas, la verdad. Voy a hacer carga de Sitka y vamos a dar turno. Me quedo tapiado, que es lo que me gusta, pero bueno, tampoco creo que me vaya a jugar ahora algo increíblemente grande. Aparte de que habían tierras, es decir, tiene un par de tierras, no tiene tantas. Así que no sé lo que puede tener. Puede copiar habilidad, a lo mejor si busca con alguna habilidad de encantamiento, no lo sé. Pero bueno, ahora mismo eso por sí solo no es tan importante. Y de hecho me voy a robar un troncho, lo cual es genial. Si hubiera hecho cultivador de Quandrix, vale, con los dioses, con los espíritus, perdón, no pasa nada. Sería pagar tierra, juego el cultivador, me uso en este caso una isla o un bosque y me he enderezado con el negar. O sea, es un turno perfecto. Y estamos a la espera de robar un par de tierras más o un par de... bueno, de formas más de rampearnos, ¿no? Para jugar el titán de la industria. Es decir, no vamos mal, no vamos nada mal. De hecho, un par no, una tierra más. Es decir, si robamos tierra, en los siguientes 2 turnos podemos tirar el titán, ¿ok? De la industria. Y podemos destruir encantamiento, ¿no? Que en este caso sí que es cierto que es importante. Podemos destruir o encantamiento o tirar de poner tokens. Exilia, coste de 4 menos, ¿no? En respuesta voy a tripular, por si quiere atacar y tal. Vale, nosotros tenemos la tierra, perfecto, vamos, ya no hace falta nada más. Lo que voy a hacer es jugar el cultivador de Quandrix, que no es mala idea. Vale, para pegar el cargo de Sitka y atacar. Ponemos una copia del gatito. Obviamente busco. Vamos por un bosque quizás, por el thriller del titán. Por si acaso, lo que puede pasar. Jugamos esto en forma de azul. Tapemos carruaje. Y bueno, pues la liamos pardísima, ¿no? Estamos de 4, ponemos una copia de un token, lo cual no está nada mal. Y nos quedamos enderezados para cualquier cosita. Sí, yo creo que esta partida está ganada ya. Sobre todo por eso, porque es que tiene que jugar algo muy heavy para liármela. Y aparte, si es algo que no sea non-creature, lo voy a exiliar. Es decir, no, perdón, exiliar, contrarrestar. Es decir, no hay mucha baza en la que el oponente pueda defender, ¿no? En este caso. Incluso si me juega un encantamiento de exilia por 3, puedo contrarrestarlo, ¿vale? No, esto Yukai, está bien. Y tejedora. Vamos a bastante bien, tiene muchos blockers. Lo bueno que me puedo cargar, ¿no? O sea, me puedo cargar un par de ellos, lo cual está bastante bien. Un par de ellos o cargarme a uno, vaya como quiera. O me cargo a los dos, vaya, no hay problema. O sea, va a ser una esta y la otra... Es que no sé, bueno, puedo elegir... A ver, no, tiene que ser... Vale, ok. Bueno, entonces la cago yo. Vale, no pasa nada, destruimos uno y... tampoco pasa nada. Sería o destruir una tejedora o destruir el naturalista de Yukai. Va a ser una tejedora, sobre todo porque va a intentar atacar con los tokens. Para poner un 4-4, no está mal. Tapé en este caso el token este. Sobre todo para el tema de blocks me viene mejor así. Una copia en 4-4 y bueno, concede. La verdad, mi bloquear a uno un token 2-2 era mucha presión, demasiada presión. Así que no podía hacer nada, básicamente. Bastante bien, de verdad, me gusta mucho el mazo. Obviamente hemos tardado un poquito en rampearnos, ¿no? Ha sido mejor acá en turno 5, puede ser. A ver, tened en cuenta que eso, hemos rampeado un poquito al principio. Luego con el cultivador de Quandrix hemos buscado una tierra, en este caso un bosque. No ha estado mal, pero hemos tardado mejor un par de turnos. Sin embargo, bueno, pues entre los counters y tal hemos ido resistiendo la partida. Obviamente la desactivación que hemos tirado al principio ha sido súper importante. Menos mal que no hemos jugado tapeado, ¿no? Es decir, que hemos aprovechado ese counter, ¿no? Si no hace falta, no jugamos tapeado y punto. Y bueno, pues hemos contrarrestado algo del oponente. De hecho, si no hubiéramos contrarrestado eso, nos la clavaba de sobra. Sin lugar a dudas, vaya. Así que lo hemos hecho bien, bastante bien. Y no hemos rampeado tampoco tanto, vaya. Vale, vamos primero, tenemos tierra aquí, tenemos un poquito de todo. Esta mano es un poquito más lenta que la otra. Sin embargo, tenemos en este caso un turno 5 así grande para jugar, ¿no? O sea, no hace falta esperar tanto. Y empezamos nosotros, es decir, tenemos un poquito aquí la delantera, entre comillas. Depende del juego del oponente. Si me mata, por ejemplo, en este caso al Hidroflorar, tenemos un problema muy grande. Ya nos retrasa mucho, pero bueno, yo creo que en general jugando 1000 vamos a intentar acelerar, ¿no? Vamos a intentar meterle la segunda marcha a esto. Hacemos Hedro. Damos turnos. Si sobrevive en este caso el Hedro, hacemos cultivador y con el cultivador en este caso buscaremos tierra. Y ya, bueno, pues a partir de ahí hacemos Golden and Seven. Y o seguimos rampeando o ponemos un token. Yo creo que el token más que nada, ¿no? O bueno, depende. Vale, perfecto, entonces lo carga. Vamos, de locos. Hagamos tierra, hacemos cultivador. Buscamos en este caso va a ser una isla o un bosque. Creo que va a ser bosque, ¿eh?
Sé perfectamente que no puedo jugar coma, pero coma es lo que estoy más alejado de jugar. Y no quiero mejor que si luego a un turno me mate el Electroflorar, que no pueda jugar en este caso el Wrenn and 7, ¿ok? O sea, para mí sí me dolería bastante. De que os 6, el tren va rápido, vaya. Aparte aquí profetiza, por lo que será algún copia hechizo. Bien, robado al azul, genial. Será algún copia hechizo perfectamente, me lo podría esperar. Con un toque, en ese caso, vamos a meter presión, que es lo que quiero. Y voy a pegar con todo. Está mono contra mí, al fin y al cabo lo que hay que hacer es meter presión. De hecho, yo creo que estaba yendo la gana él. O sea, tiene que ir para copiar hechizo. Si juega en ese caso alguna risa horrible de tasa, podemos salvarnos un poquito porque tenemos costes muy altos en el mazo, ¿no? Pero nos va a costar un montón. Aquí te queda uno de ellos. Vale, copia hechizo. Va a ser risa horrible, ahí está. Pues a rezar. Si le quedamos costes altos, mira, nos queda poquito más o menos, ¿no? 16 cartas. Tenemos un problemón, ¿eh? Bastante grande, vaya. O Titán de la Industria sería para poner 4-4 más que nada, ¿no? El 0 puede poner cualquier cantidad de giradas, en este caso. Dejar tierra son 7 manás, perfectamente puedo hacer coma, o sea, sin ningún problema. Pero lo que queda es que pueda atacar, ¿no? En el turno. Puede ser Titán de la Industria, lo cual no está nada mal tampoco. Ten en cuenta que me pone 2-4-4, lo cual está bastante bien. Voy a darle más 1 quizás. No porque las tiro al cementerio, tío. Voy a darle un 0, ¿eh? Voy a darle un 0 por el tema de que no quiero hacer un más 1 y cagarla en el tema de... Sobre todo mandar cartas al cementerio. Es que creo que le estoy ayudando incluso. Voy a hacer Titán de la Industria en este caso. Voy a poner un par de 4-4 y eso, voy a intentar ganar con él. A ver, no puedo poner un par de 4-4. Sí, queda un poquito igual. Ganar 5 vidas, por ejemplo. Sí, creo que como haber sido mejor en ese caso. O sea, otra vez me acabo de equivocar con el tema de que da un poquito igual, ¿no? De que pusiera a lo mejor... O sea, que no podías elegir doblemente la misma opción, ¿ok? Esa es la putada, pero bueno. Si nos mata dequeados, si tiene, por ejemplo, otra risa horribilidad, nos dequea. Y si no, pues acabamos vivos. Tengo expresiva, vale, por ahora, oye, buena espina, no tiene risa horrible. Por lo menos, si la tiene y no puede copiarla, lo cual me deja a mí un poquito tranquilo, ¿no? Más que nada. Aparte que, bueno, hay que ver si sobrevivimos o no, ¿no? Pero creo que ha sido crucial, baja tierra, el tema de no hacer esto, de no hacer el Wrenn and 7. Crucemos los dedos, nos vamos a 9 cartas, y risa horrible tasa y morimos dequeados, ¿no? Sí. La verdad no podía hacer mucho. Intenta meter presión, pero sí que es cierto que, bueno, al principio obviamente no hacíamos nada. Al principio rampear, no podíamos hacer mucho más. Y no ha matado el random deck de dequeo, que bueno, a ver, está ahí. Sí que es cierto que nosotros no jugamos ningún mazo super heavy, es decir, no jugamos un mazo de metajuego ni nada. Básicamente es un random deck el nuestro también, pero, a ver, tenía la fe, ¿no? Tenía la esperanza de, oye, ya que rompemos también, y es un mazo que al fin y al cabo tiene muchas raras, ¿no? Es un mazo que tiene muchas raras, muchas míticas que estamos jugando. Oye, tiene la esperanza de eso, a lo mejor rampear y turno 5 ponerme un bicharraco. Que no ha estado mal, de hecho ha sido turno 2 el Hidrofloral, ha sido turno 4 Wrenn and 7, tenemos una tierra de sobra. Y hemos podido hacer incluso turno 5 el Titán de la Industria, es decir, nos ha matado bastante pronto el oponente, bastante pronto. Una mano que no está nada mal, sale el primero, sé que es cierto que es una putada, pero no es una mala mano. Y os diré el porqué, porque tenemos mana verde, tapiada en este caso, y tenemos para hacer Hidrofloral si queremos. Sí que es cierto que es una mano que vamos a tardar un poquito, ¿no? En jugarla, pero que no es mala del todo. Me voy a quedar, por probarla más que nada, creo que no perdemos nada. Y voy a rezar porque no juegue agro. Ya me hace, ¿qué roca? Me hace bicho 1, yo qué sé. Pues juega agro, juega bastante. Tenemos problemas, tenemos bastantes problemas. Con el Titán de Industria en este caso es una carta muy buena contra agro, pero tenemos que jugarla, que si no tenemos un problemilla. Pega de 1, bueno. Hidrofloral en este caso. Cruzamos los dedos porque se quede vivo, que no lo creo, pero bueno, vamos a cruzar los dedos. Y siguiente turno tendremos 4 manas, tío. Es que hemos salido segundo, sí, sí, súper importante. Fantasma de las ruinas. Esta la perdemos,
estamos súper lentos, es decir, no podemos hacer nada contra el oponente. Ha salido muy bien aparte que ha salido él, o sea, es súper importante eso y yo creo que aquí mamamos, aquí no hay de otra. A ver, siguiente turno pega de bastante, pero seguimos vivos, lo cual, bueno, pues me da un poquito de esperanza, ¿no? Nos quedamos a 6 vidas. Ponemos un toque con el Grengan 7 y a partir de ahí, por ejemplo... Pues no lo sé, ¿eh? Sinceramente, el oponente ha salido con una mano bestial, brutal, ¿eh? A 3 vidas. Pues vale. Ok. Está bien. Voy a darle un -3. Voy a poner un token y voy a rezar, básicamente. A lo mejor el oponente hace mis clics y no ataca en el turno, lo cual a nosotros nos haría un tiempo fabuloso, bestial, la verdad. El cual pienso aprovechar también, la verdad. Bueno, que ataque brutal, ha sido el oponente una salida brutal, ¿eh? O sea, si yo jugara a Agro, si jugara en este caso a la mono white, me encantaría ser así. De locos, ha sido un turno brutal. O sea, ha sido perfectamente... Tenía un blocker yo, él lo exiliaba. Tenía otro blocker, lo exiliaba. E iba curvando de una manera brutal, ¿eh? Ha sido, salía él, turno 1, inicia optimista. Turno 2 ha hecho el adversario. Turno 3 me ha exiliado el blocker. Turno 4 adversario con un contador. Y turno 5 ya tenía algún blocker, ¿no? Ha sido ataque brutal para quitarme el bloque del medio. Ha sido la partida perfecta, ¿eh? Ha sido de locos. Vamos, brutal, bestial, de verdad. Yo he dicho, oye, para por favor, que no tengo bloques, madre mía. Ha sido brutal como el oponente ha salido. Y es que es cierto que, bueno, obviamente la mano no estará lenta, ¿no? Yo decía, a lo mejor, eso sí, jugamos contra Agros, una mano... Era una mano bastante mala, no teníamos para defendernos. Y bueno, pues se ha notado, ¿no? Me ha quedado la mano porque creo que no está nada mal. Tenemos incluso para hacer reflorar, ¿no? Tenemos para hacer turno 3 el anillo duplicador. Y a partir de ahí, por ejemplo, hacer cultivador de Quandrix. El horror en este caso es muy buena carta. Contra Agro otra vez. Un arca, bueno. Puede ser Senilla Life Gain, lo cual no sé si me tranquiliza o me asusta más. Puede ser un mazo de estilo, pero tenemos eso. Una salida también muy rampeante, ¿eh? O sea, rampeante, una salida que rampea bastante. Escolta de Dungeon Walk, ok, puede ser un mazo budget, no tengo ni idea, pero bueno. No está mal, o sea, salva un bicho básicamente. Mana verde, Hidroflorar en este caso. Damos turno, siguiente turno, cultivador de Quandrix y ya tendríamos bastante mana en mesa. O sea, ya sería mejor, sean 5 manas para turno en el siguiente turno, si es que queda claro, ¿vale? Sí, es una Serenia Life Vein, básicamente. Los Chumblocks van a ser súper importantes en este caso. Gana vida, pone otra vez contador, vuelve a rellenar, es decir, eso se va a hacer un bicho gigante. Y el horror de trocecascos va a ser, bueno, una baza bestial, ¿no? En este caso. Una baza muy importante. Cultivador de Quandrix, vamos a por tierra. Si tengo que chumbloquear con el cultivador, no hay problema. Y aparte, ya serían tierra, serían 5 manás más 1, 6. Más que nos vayamos rampeando poco a poco, ¿no? Para hacer anillo duplicador y posadero. Y a partir de ahí ya podemos castear cositas grandes, pero muy grandes. Cualquiera de los dos me vale. Sobre todo el horror. Tened en cuenta que el horror tiene flash, es decir, podemos bloquearlo, jugarlo como instant, bueno, eso, jugarlo como instant, ¿no? Con flash y bloquear donde queramos, lo cual es una baza muy importante también, en este caso, en este pairing. Y el titán de industria también, obviamente, poner esos blockers o destruir algún, bueno, destruir encantamiento o artefacto no, ¿no? Por poner el bloque y ganar vidas va a ser muy importante también. También el contador de escudo. Sobre todo el horror va a ser súper importante, ¿sabes? Lo que estoy pensando. Con el horror, en cuanto pueda jugarlo, va a caer, bueno, pues la del pulpo, básicamente. Pega el 5, va a pasar el daño. No me conviene bloquear, por lo menos por ahora. Si robo un Grengan 7 ya me encantaría. No es el caso, pero bueno. Tengo 6 manás, es que me falta uno, tío. Me falta uno para hacer lo que quiero. Posadero por aquí. Ponemos un tesorito. Podemos hacer dríade, chumbloquear y sacrificar. Que no es mala idea, ¿no? Del todo. Porque anillo duplicador no me da para hacerlo todo. Sí, yo creo que la dríade. Y demos turno, lo dicho, el horror. Aparte me queda algún spell en la mano para castear, ¿no? Lo cual no está mal.
Ahora que pienso, podría haberlo hecho al revés, lo cual no era mala idea, pero sí que es cierto que quiero chumbloquear con, en este caso con el Dríade, para buscar tierra, ¿no? O sea, aunque acá en el vida, el bicho más grande que tiene va por tierra, y por tierra tengo chumblockers de Sora para dar a regalar. Aparte tengo un block, que en este caso sería el cultivador de Quandrix, por lo que no estoy tan mal. O sea, aunque logre dar +2/+2 con la Valkyria justa, tenemos cosas para hacer, tenemos bastantes cosas. Vale, ponemos los benditos, no está nada mal. Gana vidita. Aparte que es verdad que es clérigo, cierto. Por lo que, bueno, pues en este caso también gana vidas por esa parte. Vale. No, 9/9, no está nada mal. Hasta que no le da Royan en general tampoco me preocupa tanto. Por ahora, claro. Eso tiene defensor, ¿no? No, no tiene defensor, ok. Chum, bloqueo ahí. Me estoy dando cuenta que lo he jugado mal yo. Tendría que haber jugado un anillo duplicador. Chumbloquear, por ejemplo, con el cultivador o incluso con el posadero no hacía problema. Y en mi turno podía hacer horror de esos cascos y castear en ese caso un coste 1 que me ayudaba a devolver a la mano la Valkyria justa o la Trela Zarra, ¿no? Una de dos, pero me ayudaba bastante. No voy a castearlo todavía. Si puedo esperarme, lo haré, sin duda. Tengo miedo un poco, porque sé que esto va a poder pegar. O sea, esto cuando controla tiene que tener encima. Dice, siempre ganéis vida, pero no encontramos un de los benditos. Mientras tenga 4 más con 4 más. Es que tiene volar y vigilancia, es decir, podría ya atacar con él. Mientras tenga 10 más, indestructible. Es decir, es muy fácil que ataque con él. Muy, muy fácil. Y tendríamos que tener algún blocker que sea capaz de volar, ¿no? O alguna forma de quitarnos esto de en medio. Pegaría de lo suficiente para matarnos, lo cual a mí me duele, ¿no? Es que no sé qué hacer, de verdad. Si juego esto, pongo un token más. Eso no está mal. Pongo un token más de tesoro, con lo que podría castear son 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, podría castear en ese caso el titán de industria, poner, bueno, más blockers, ¿no? En ese caso. Ganar 4 vidas y ganar más 5, 9, me iría más vidas. Y ya lo mejor es que tampoco me deja con el horror, no me deja margen con el horror, a devolver permanentes a la mano si quiero. O sea, o es arriesgarnos para ganar la partida o cagarla, básicamente. Porque seguiríamos sin bloques. Voy a dar turno. Sí, me lo voy a jugar, sinceramente. Baja tierra. Caminante de reinos, vale. Gana una vida, es decir, pero ahora no puede pegar mientras está clérigo, ¿no? Como esperábamos. Bueno, una vidita, vuelve a... Bueno, pues hacer la vida de la Valkyria justa. Ah, bueno, ya podría pegar, claro. Sí, es cierto que por mucho que queramos ya no podemos sobrevivir. Porque te acaba volando, básicamente. Me duele un poco por el tema de que hemos estado justitos en la partida, pero no podemos hacer mucho. Vamos, chumbloquear y punto. Puedo jugar al error, irme 12 vidas y me mata justito. Lo cual duele. Vamos, si no hay forma de que sobrevivamos, ¿no? Ahora que pienso haber jugado en mi turno el posadero y haber casteado luego el horror. Ganado un par de viditas, me quedaba una vida. Ah, me quedaba vivo, es cierto. Queda suficiente. Bueno, no pasa nada, la verdad. Tampoco pasa nada. Lo dicho, no es un mazo un poco competitivo, que tampoco no va a ir muy rápido, ¿no? Sí que es cierto que alguna ira podría llevar de base, o sea, sobre todo porque las giras son turno 5, ¿no? Si me veo mal en la partida puedo tirar alguna ira, en este caso algún Duskar, por ejemplo, o algo del estilo, y salvarme el culo un poco. Vamos, en este caso sí que es cierto que ha sido fallo mío porque podría haber ganado la partida. A lo mejor imagináis que jugaba el otro posadero y ahí, como con Flash, jugaba el horror de estos cascos. No me volvía nada a la mano hasta mi siguiente turno, pero sí que es cierto que podía
ganar un par de viditas. Me iba a 13 vidas, me quedaba una vida suficiente para ganar, la verdad. Devolvía 2 permanentes a la mano, que en este caso eran los que volaban, y ya tenía bloques de sobre. Y a partir de ahí la partida era mía. Fallo mío, la verdad. Lo estaba pensando, quizá barajando, pero cuando di turno, lo cual ya era demasiado tarde. Pero bueno, por lo menos si estás divertido, si te gusta el mazo, ok, yo te recomiendo meterle un par de Dunscar, ok, un par o 3 Dunscar no irían nada mal. O incluso algo para devolver a la mano, ok, una esperanza en extinción, o incluso algún picho grande, pero que devuelva a la mano, ok, que tenga ese impacto de devolver a la mano o hacer algo. O meter también más horror desde que has cogido el mazo, ok, por el tema de que tiene habilidad de devolver permanentes a la mano, ok, si queremos, o devolver hechizo a la mano. Que no sea nada mal. Ya a gusto de cada uno. El mazo está en la descripción para quien quiera jugarlo. Hace poco propuse la idea de, bueno, pues quien quiera apoyar al canal con una donación podía hacerlo, que el cual en los comentarios y en la descripción está la opción para ello, ok, para quien quiera, no es nada obligatorio, pero está la opción ahí. Recuerda suscribirte, comentar, compartir el vídeo, ok, y bueno, pues nos vemos en el siguiente. Adiós.